Código Enigma Radio. Ya. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Código Enigma en versión radio. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Eduardo. Bueno, hoy es nuestro debut radiofónico aquí en Acércate Radio y vamos a presentaros un tema que yo creo que es uno de esos temas que causan más pavor, ¿no?, en las personas que normalmente escuchan este tipo de programas o ven este tipo de programas en la televisión. Geraldine, yo veo a Geraldine aquí en los mandos, muy nerviosa. Está nerviosa, el debut. Sí, estoy nerviosa. Y eso que hacen Acércate Radio, un programa que se llama Sol y Luna. Felicitar a nuestro compañero Joe Cabero, sí, por el programa que estrenó hoy, también en esta emisora. Y daros a todos la bienvenida. También dar la bienvenida a los amigos que nos estáis escuchando a través de YouTube, en sintonía, todos ahí conectando. Podéis dejarnos vuestros comentarios. Hablaremos hoy de voces, esas voces de lo desconocido, esas voces del más allá. Y para hablar de ello tendremos y nos acompañará Pedro Noguchi. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Eduardo, Geraldine. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta nueva etapa. Bueno, la verdad es que con gente como tú da gusto comenzar, porque ya sabes lo que yo pienso, ¿no? El maestro, un maestro del misterio y un maestro de la investigación, además investigación de campo, que eso ya muy poca gente lo hace, ¿no? Esas investigaciones serias, Pedro. Bueno, sí, como ahora estamos en plena etapa de globalización y todo, parece que la mayoría de las personas que están dedicándose al tema paranormal parece que es mucho más sencillo la recopilación de información de otros investigadores y luego hacen una especie de resúmenes o rankings, ¿no? Pero esperemos pues que las nuevas generaciones empiecen también un poco a incursionar, ¿no? Porque las experiencias en campo son bastante importantes por la información que uno obtiene personalmente y digamos, puede comprobar in situ todo lo que uno había aprendido a través de los libros o a través de otras personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros hoy vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Jorge Ayala, que nos va a hablar de esa primera, digamos, conexión con el más allá, que, bueno, después se dice que fue todo un bulo, pero nos va a hablar un poquito de las hermanas Fox, para todos aquellos que no hayáis escuchado nunca hablar de ella. Y después, Pedro, nos traes tú una recopilación de esas voces que tú captaste en tu grabadora durante muchos años de investigación, ¿no?, que llevas. Sí, con todo gusto, ¿no? Vamos a escucharlo a Jorge. Bueno, pues vamos a darle paso a nuestro compañero Jorge Ayala, que nos va a hablar de las hermanas Fox. Siempre me despierto. ¿Quién te despierta? Las voces. ¿Y qué te dicen esas voces? No puedo decírtelo. El espiritismo es esa práctica que nos comunica con el mundo de los muertos. Un mundo que sigue siendo un misterio y donde aparentemente solo unos escogidos son capaces de comunicarse a voluntad con nuestros seres queridos que ya no están en este plano. Su desarrollo como práctica generalizada se dio a mitad del siglo XIX en manos de las hermanas Fox. Y de ellas vamos a hablar esta noche con nuestro compañero Jorge Ayala. Buenas noches, Jorge. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de las hermanas Fox, ¿no? ¿Quiénes eran estas niñas o estas chicas? Mira, Eduardo, las hermanas Fox fueron 3 hermanas, Kate, Margaret y Leah.
Ellas vivían en Hyattsville, en Nueva York, y el contacto que ellas tuvieron con el mundo de los espíritus comenzó desde que eran muy niñas. Kate, de 11 años, y Maggie, de 14 años. En el año 1848, ellas aseguraban oír sonidos extraños, golpes secos, lo que ahora conocemos como los raps, que llamó bastante la atención de sus padres y luego la del vecindario. Kate y Maggie llegaron a desarrollar un código por el cual el espíritu que había en la casa les comunicó que había sido asesinado a los 31 años, en ese mismo lugar, y que se encontraba allí mismo enterrado. Así que comenzaron la búsqueda en base a esta estación, la búsqueda del cadáver, y cuando estaban excavando en el sótano se inundó, se puso lleno de agua, y desistieron de la búsqueda, de seguir excavando. Posteriormente, la otra hermana, Lea, que era la mayor, también demostraría tener dotes mediúmnicas espiritistas. Bueno, después de estos acontecimientos, me imagino que la familia Fox no lo tuvo fácil, ¿no? No lo tuvo fácil. Efectivamente, tanto así que la familia tuvo que mudarse a Rochester, a otro pueblo, debido a la persecución mediática que empezaban a recibir las hermanas. En Rochester, en este pueblo, las hermanas recibieron instrucciones de los espíritus, que les pidieron que dieran a conocer la verdad del mundo. Tanto así que ellas alquilaron un salón y en la fecha de 14 de noviembre de 1848 dieron la primera sesión espiritista abierta al público, donde el público se dividió inmediatamente entre escépticos y entusiastas. Bueno, ¿en esta nueva vivienda estaban más tranquilos o seguían esas manifestaciones de las que hablaban? Las manifestaciones siguieron, pero sobre todo fue la presión del público, debido justo a la exposición que ellas iniciaron en estas sesiones espiritistas abiertas. Tanto así que ellas tuvieron que mudarse a la ciudad de Nueva York en 1850. Los fenómenos espiritistas se incrementaron en variedad. A los golpes llevaban preguntas y respuestas. Se presentaron fenómenos de la escritura automática, la comunicación directa con los espíritus, inclusive casos de posesión de espíritus en el cuerpo de las hermanas Fox. Entonces, ¿las hermanas Fox son las pioneras del espiritismo occidental tal como lo entendemos en la actualidad o no? Sí, Eduardo, podría decirse que sí, porque hay que pensar que Allan Kardec, el destacado espiritista, mundialmente reconocido por su obra El Libro de los Espíritus, que recién fue publicada en 1850, es posterior al fenómeno de las hermanas Fox. Inclusive Kardec, al igual que las hermanas Fox, reveló que había escrito su libro, que es la Biblia del espiritismo, por orden y bajo el dictado de espíritus superiores, justamente para asentar el conocimiento de una filosofía racional para investigar este mundo. Bueno, lo que sí sabemos es que científicos importantes como William Crookes, el físico Max Planck, premio Nobel en 1918, escritores de la talla de Arthur Conan Doyle, estaban convencidos de que el espiritismo permitía contactar con los muertos. Sí, efectivamente, el científico William Crookes, por ejemplo, se acercó a una de las hermanas, a Kate Fox, en el año 1870, y fue testigo de las sesiones espiritistas que desarrollaban las hermanas, investigó estas sesiones y él quedó convencido de la veracidad de los fenómenos que presenció. Bueno, y ahora que conocemos a las hermanas Fox y conocemos un poquito sobre su historia, ¿cómo fue el final de ellas? Podemos decir que fue un final triste, Eduardo, y desigual. La hermana Lea, que era la mayor, se volvió rica producto de la organización de las sesiones espiritistas y del contacto que tuvo con este mundo. Pero las hermanas Kate y Maggie, que eran las medium, propiamente dichas, ellas se volvieron alcohólicas. Además, hay que tener en cuenta que producto de la popularidad de toda esta exhibición al público de las sesiones de espiritismos, apareció mucha competencia y ellas dejaron de ser novedad con el paso de los años. Bueno, lo que sí se dice es que todo fue un fraude, ¿no? Mira, lo que sucedió fue que Margaret y Kate, las medium, en el año 1888 revelaron al público que los fenómenos espiritistas
que ellas producían en las sesiones habían sido un fraude. En un acto, ellas organizaron un acto en la Academia de Música de Nueva York, donde demostraron al público cómo producían los ruidos, los sonidos de huesos, la levitación de mesas, que ellas revelaron que era producto de la observación de los trucos que hacían otros mediums y que ellas aprendieron. Con el paso de los años, ellas se retractaron de su confesión, pero ya no pudieron recuperar el prestigio que tuvieron. Y en menos de 5 años de su revelación, las 3 hermanas ya habían fallecido. Bueno, Jorge, a pesar de que ellas mismas afirmaron que todo era un fraude, alguien pudo demostrarlo. Es decir, demostrar que todo eso que ellas decían que era verdad, que era un fraude. No, durante la carrera de las hermanas Fox, durante los 40 años que duró su carrera, no hubo demostración alguna de que hubiera sido un fraude las sesiones de espiritismo que ellas llevaban. Yo quisiera que volvamos al primer suceso que empezamos relatando y conversando en esta noche. Sucede de que ellas, cuando eran niñas, se habían contactado con el espíritu de un hombre de 31 años que nunca pudo ubicarse, producto que el sótano se inundó. Sin embargo, cuando fallecieron las hermanas, se procedió a excavar en la casa y efectivamente se llegó a encontrar un cadáver, el cadáver de un hombre, los restos de un cadáver. Y esto estaría confirmando que la veracidad de lo comunicado por el espíritu. Es decir, se confirma la conversación, la información revelada y la existencia del espíritu. Comunica esta información a Kate y Maggie cuando todavía eran niñas, ¿no? Entonces, lo que aparentemente inició como una broma de 2 adolescentes, 2 niñas, realmente sí era una comunicación auténtica con el mundo espiritual. Y ellas abrieron un portal a este mundo que todavía sigue siendo misterioso para nosotros todavía. Lo que yo no entiendo, Jorge, es por qué, ¿no? ¿Por qué ellas acabaron diciendo que todo esto había sido un fraude? A lo mejor por agotamiento, ¿no? De los medios, no sé, de la popularidad, a lo mejor. Yo creo que justo su estado en el que ya habían caído en el alcoholismo y, como tú dices, el producto de la persecución mediática que ellas sufrieron desde niñas, fueron pioneras en este fenómeno y no había en quién apoyarse, quién diera validez a lo que ellas iban descubriendo en el contacto con los espíritus, para terminar con toda esta persecución, con todo este malestar que ellas sentían en sus familias inclusive, habrán tomado esta decisión de revelarlo todo como si fuera un fraude, ¿no? Claro, a lo mejor... Entonces esto explicaría... Claro, porque si nos ponemos a pensar, no todo el mundo tiene un cadáver en su sótano, no todo el mundo puede decir que de alguna forma haya acertado, ¿no? Lo que 40 años después se iba a descubrir en ese sótano, en esas excavaciones. Y a lo mejor pues fue también producto del aburrimiento por los medios, por el agobio de la gente, ¿no? Porque me imagino que también serían tachadas como locas por muchas personas, ¿no? Y a lo mejor querían una vida más anónima, más tranquila. Fueron 40 años de carrera y yo pienso de que hay bastante... Esa labor que ellas desarrollaron, el hecho de ser pioneras en el mundo del espiritismo, nadie se los puede quitar. Y yo creo de que efectivamente habrá sido una decisión producto de un impulso del cual ellas se arrepintieron, pero como acabamos de ver, se resolvió el misterio que justamente ellas percibieron cuando eran niñas, y yo creo que esto da validez a que efectivamente ambas tenían este don, este contacto con el mundo espiritual, del cual no todos somos capaces de tener. Claro, se descubrió el misterio que las llevó a la fama, ¿no? Ese gran misterio. Bueno, pues Jorge Ayala, nos escuchamos la próxima semana. Oye, permanece atento al programa que hoy tiene tela, ¿eh? Correcto, Eduardo, muchas gracias. Buenas noches. Soy yo. Necesito que escuchen la grabación. Es una amenaza. El mal existe y acecha.
hijo necesita ayuda, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Las voces intentan decirnos algo. ¿Está aquí? Continuamos con el programa y estamos en riguroso directo cuando son las 12:21 aquí en España. Y queremos daros las gracias porque estamos viendo las estadísticas. En España estamos casi 400 personas, en Perú estamos casi 30 personas, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Japón, Reino Unido, Ecuador y Uruguay. Nos estáis escuchando ahora mismo en directo en Acércate Radio y estamos acompañados de Pedro Noguchi. Pedro Noguchi, que para mí es el mejor investigador que existe en Latinoamérica. Y bueno, que tengo el gran placer de contar con él para estos temas que tanto nos gustan, ¿no? Que están todos relacionados con el misterio. Pedro, hablábamos antes de las voces, de estas voces de lo desconocido, voces del más allá. Y a mí me gustaría saber tu opinión de dónde pueden venir estas voces. Bueno, existen varias posiciones con respecto a la procedencia de estas voces, porque en algunos casos pueden ser realmente impregnaciones de sonidos o de voces del pasado que han podido quedarse, digamos, registrados en un lugar para reproducirse aleatoriamente y por un tiempo indeterminado, ¿no? Pero existen otras voces que en realidad sí interactúan con el testigo, pueden responder concretamente a lo que se está preguntando, ¿no? No hay una certeza de dónde provienen exactamente, porque dentro de la práctica de la psicofonía muchas veces se captan lo que se llaman espíritus que han quedado anclados o están en tránsito en nuestro plano. Y sin embargo, existen otro tipo de evidencias que parecería de que son espíritus trascendidos, o inclusive otros seres que no son humanos. Entonces, digamos que la gama es bastante diversa como para empezar a pensar de que es una forma de poder captarlos desde otros planos indistintamente, ¿no? Bueno, tú eres fundador del grupo Dharma y co-conductor del programa Paradigma Cero, que todos pueden seguir en YouTube. Aquí en España, la madrugada del sábado, a las 4 de la madrugada, emitís 9 de la noche allá en Perú. Nosotros, bueno, ya sabes que nosotros somos seguidores fieles, que es la noche de la trasnochación. Sí, nos desvelamos ahí. Nos desvelamos, pero bueno, que es por aprender sobre estos temas, porque nos gusta y de verdad porque nos divierte. Pedro, ahora que sabemos un poquito tu opinión sobre de dónde pueden venir estas voces, vamos a dar paso a ese paquete, porque me mandaste un paquete entero de un montón de psicofonías o parafonías, como las conocemos. La primera que vamos a escuchar, ¿qué prefieres? ¿Que la escuchemos primero o nos cuentas un poquito para que sepamos y nos pongamos en situación? Quisiera dar el contexto primero, para que pueda entenderse un poco también el significado de las respuestas, ¿no? Esta psicofonía fue captada en el año 2009, si mal no me equivoco, cuando recién estábamos equipándonos, ¿no? Como grupo de investigación, y recibimos la invitación de un equipo de detectoristas, personas que se encargan de buscar vestigios arqueológicos, históricos, y ellos tenían, digamos, como locación una casa en los barrios altos, que era un lugar en los siglos XIX en Lima, donde al parecer vivían personas acomodadas o digamos, de la sociedad. Tal es así que existió la famosa Quinta Heren también, donde varias embajadas estuvieron ahí posicionadas. Entonces esta casa, ya cuando nosotros llegamos, obviamente muy venida menos, inclusive el dueño también se notaba sufría de una enfermedad. Él sospechaba de que en su casa había oculto algún tipo de tesoro de la antigüedad, porque
empezaba a escuchar en el segundo piso, que era de madera, el piso de madera, como que pasos de niños corriendo. Inclusive llegaron a escuchar voces. Él lo relacionó como que ese es un síntoma de que hay algo enterrado allí, ¿no? Entonces fueron los detectoristas a hacer su labor, nosotros tratamos de establecer un contacto con este aparatito que era nuestro primer aparato de escaneador de frecuencias, era un Ghost Box, que en realidad era una radio craqueada que funcionaba con el escaneo frecuente de emisoras radiales, ¿no? Entonces, una vez que nosotros terminamos, descargamos el audio en una laptop y estuvimos reproduciéndolo, pero llegó un momento en que entra en loop, ¿no? En una parte específica y se escuchaba claramente voces de niños. Se escucha la palabra cobarde, después hay otra voz de un niño que dice ¿qué hago aquí? Y al final una voz parece un adulto que dice asesinato. Lo curioso de esto es de que los propietarios de la casa nos contaron de que en la época de la Guerra del Pacífico, durante la invasión de Lima, hubo una serie de actos de pillaje en la zona, justamente porque eran clases acomodadas y sospechaban de que tenían pues joyas o dinero oculto, y se habla también de que cometieron actos de abuso justamente para obligarlos a confesar dónde habían ocultado, ¿no?, sus riquezas, ¿no? Yo no puedo asegurar de que estas voces tengan relación con esos actos, pero es bastante coincidente, ¿no?, de que fenómenos producidos aparentemente por niños. Y luego captamos unas voces que provienen de niños y el mensaje que nos dan es bastante perturbador porque hablan pues como que acusando a alguien, claro, cobarde, que hay un niño ¿qué hago aquí? Entonces esas cosas te dan mucho que pensar, que podrían tener relación. Pues vamos a escucharla y después seguimos comentando sobre ella. Pedro, yo escucho la voz del niño decir cobarde, Así es. la voz otra vez de un niño, pero después escucho la voz de una mujer y después escucho lo de la voz de un hombre. O sea, 4 voces. Yo escucho eso, ¿eh? No sé si vosotros lo escuchasteis. Yo escuché claramente 3 voces, ¿no? Hay personas que sí, efectivamente, escuchan más voces adicionales, ¿no? Lo que pasa es que también cada uno está sintonizado a diferentes frecuencias y a veces también, yo no soy muy bueno del oído, ¿no? Pero sí me han comentado también de que han escuchado una voz adicional, ¿no? Sí, sí. A ver si nos dicen y nos ayudan los oyentes. A ver qué escucháis vosotros. Voy a ponerla de nuevo porque es que yo escucho 4 voces, ¿eh? Impresionante, sí. A ver qué escuchamos ahora. Vamos a escucharla de nuevo. Es como escucho cobarde, el niño, Sí. y después escucho una mujer que no sé qué dice, y después Sí. el hombre que dice asesino. Sí. La mujer parece que dijera, tú grita o él Tú grita o él grita o algo así. Si no se llega a entender, Sí, pero sí. efectivamente es otra Sí, voz. sí. 4 No la voces se conté colaron. porque no le encontré significado. Ujú, sí, Claro, sí. pues claro, en esa voz no se escucha, o sea, no se entiende lo que dice, pero sí que es cierto que yo escuché, por eso decía yo escuché 4 voces. Sí, se escuchan nítido, claramente. Se escucha muy nítido, muy nítido. Es que yo ya te lo dije, Pedro, cuando me enviaste las psicofonías, te dije, esto son unas psicofonías de un 10, ¿no? Sí, sí. Son psicofonías que son potentes. Las psicofonías pueden ser, o las parafonías pueden ser ecos del pasado, porque en este caso sería un eco del pasado.
Aparentemente, ¿no? Podría ser porque, a diferencia de otras psicofonías, no, que tienen otro contexto que, por ejemplo, te están pidiendo ayuda, ora, o tratan de comunicarte algo. Aquí parece que fuesen lamentos o quejidos de algo que ya sucedió hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no veo el sentido de que traten de comunicarse con nosotros, sino simplemente se captaron, ¿no? Claro, a ver, no están respondiendo a lo mejor a una pregunta, ¿no? En este caso, vosotros ahí no habíais hecho ninguna pregunta, pero sí que da mucho sentido a lo que ahí ocurrió, ¿no? Lo que dijeron los dueños del lugar. Sí, efectivamente, ¿no? Esto, digamos, corroboraría lo que nos comentaban, ¿no? Los dueños, de que pudo haber habido abuso justamente en esa época, ¿no? Para poder extorsionarlos o presionarlos a confesar algo. Y esperemos que no haya sido así, pero todo indicaría que los niños fueron los que utilizados justamente para ejercer ese tipo de presión. Claro, eso significaría que se repiten los hechos allá donde ellos estén, ¿no? O sea, es como que se quedaron ahí en bucle, en ese espacio de tiempo, ¿no? En ese espacio temporal, pues como que se hubieran quedado en bucle. Y que además el dueño de casa escuchaba, ¿no? Pasos o que corrían, ¿no? Niños. Y claramente se escucha en la grabación niños. Claro, es que da respuesta un poco a lo que el testigo os contaba, ¿no? Al principio de ir allí. Daría, es Sí. curioso. Así es, efectivamente, ¿no? Los fenómenos que ocurrían, claro, escuchaban tal vez voces de niños muy, en una forma muy vaga, tal vez gritos, ¿no? Pero no mensajes tan concretos como en este caso, ¿no? Sí. Claro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente, vengo por ti, dice. ¿La escuchamos primero o nos pones en contexto? A ver, les pongo en contexto, porque nosotros también teníamos la sospecha, como muchas personas todavía dudan de este método de escaneo de frecuencias. Hay que recordar que este fue uno de los aparatos todavía primarios donde prácticamente eran caseros y se basaba en las emisiones radiales, solamente que eran entrecortados para dar esa portadora, ¿no? Que facilite cualquier formación de voces. Teníamos nuestras dudas, pero decidimos llevarla a un lugar en el campo muy cerrado, que era una quebrada, donde no entraban, no había saturación de emisiones radiales para descartar. Y captamos muchas cosas interesantes, pero una de ellas que para algunas personas que lo escuchan puede resultar también un poco perturbadora, es de que el compañero que me acompañaba pregunta cómo me llamo yo, ¿no? Y hay una voz ya un poco más gutural, potente, que dice claramente, vengo por ti. Dios. O sea, en este caso se refería a ti. O al que preguntó, O al que que era el preguntó, compañero, ¿no? claro. Al O al que que preguntó. No, posiblemente al que preguntó, ¿no? Porque Claro. en todo caso le estaba contestando él a la pregunta. Vamos a escuchar, mira, nos están diciendo que sí, que se escuchan 4 voces, ¿qué más? Confusas. 4 voces confusas, sí. Sí, que al final vamos a sacar de aquí muchas más cosas, ya verás. Vamos a escuchar esa psicofonía que dice, vengo por ti. ¿Sabes cómo me llamo yo? Se escucha claramente, vengo a por ti. Se nota también de que no es una voz horizontal, uniforme el audio, Sí. sino que como que se modula, hay una especie de formación en base a un sonido base, ¿no? Sí. Claro. Eso nos podría demostrar, a lo mejor, que lo que les cuesta a ellos, ¿no? A lo mejor comunicarse. Claro, exactamente, ¿no? Que al principio hay una especie de ronquido o sonido como que tratara de tomar impulso, porque no es como coger un teléfono y hablar inmediatamente, sino que debe consumir algún tipo de energía para ellos, ¿no?
y un poco también para tranquilizarnos por el tipo de mensaje recibido. Yo lo que creo es que tal vez la lógica de quien que haya respondido haya sido: vengo porque me has llamado, ¿no? No es que te voy a llevar. Claro, posiblemente. A ver, posiblemente, porque realmente, a ver, esas voces de alguna forma, bueno, esas voces o esas personas, ¿no?, que están en el otro lado, de alguna forma se comunican con nosotros. Nosotros captamos, a lo mejor dijo una frase entera, ¿no?, pero captamos una parte de esa frase, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que las psicofonías, que es colocar una grabadora y que en cualquier lugar a donde tú vayas, donde haya ocurrido algo extraño, pues que vas a captar ahí como si estuviera un diálogo, ¿no? O sea, como si tú estuvieras hablando directamente con esas voces, ¿no? Pero realmente no siempre es así, y a veces pues captas pequeños fragmentos que yo me imagino que te habrá costado muchísimo el poder sacarlos, ¿no? No es tan sencillo. A lo mejor grabas 5 horas y sacas solo eso, pero para eso tienes que tener un oído muy agudizado y estar muy atento. Claro, un oído entrenado, ¿no? Claro. Sí, además, en el caso de las psicofonías captadas, las llamadas microfónicas, ¿no?, captadas con una grabadora y después uno lo reproduce, por lo general pues escuchamos que son sonidos guturales, y algunas personas que por la falta de experiencia se han asustado y lo han borrado, porque piensan de que lo gutural es malo, negativo, oscuro, pero hay que entender una cosa: que estos seres no tienen aparato fonador, entonces tratan de aprovechar tal vez el sonido ambiental, ¿no?, Claro, para formar sus palabras, y por eso es que suenan así, pero no significa que vengan pues de ultratumba o que vengan con una intención negativa, ¿no? Claro, de hecho, no hace mucho recibíamos nosotros en el correo una investigación de un señor que es biólogo, ¿no? Nos dijo que era Sí, biólogo de Toledo, muy cerca de Madrid, y nos decía que había experimentado con agua, ¿no?, para ver si transportaba ese energía. sonido. Y sí que salían voces. Se escuchaban voces. Se escuchaban voces, pero además nítidas, ¿no? O sea, no es que lo pudieras confundir con el agua, ¿no?, ese sonido, porque a veces sí que es cierto que una grabadora, si te cae una moneda al suelo, pues ese sonido queda captado y a lo mejor lo puedes confundir, ¿no?, con una frase, con una palabra. Pero en este caso no, en este caso se escuchaban voces concretas que respondían a los mensajes que él, o sea, a las preguntas que él hacía, ¿no? Él dejaba una pregunta y él escuchaba escorrer el agua y de repente una voz se escuchaba. Claro, y luego se escuchaba a 2 personas, ¿no?, conversando y respondiéndole al señor que estaba haciendo la pregunta. Sí, era en un arroyo donde hubo una batalla en la guerra civil y él pues decidió irse hasta allí y grabar allí, ¿no?, y hacer esas pruebas. Vamos a dar paso ya a la tercera psicofonía, que dice ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo tuvisteis esta psicofonía? Bueno, eso fue en el mismo lugar, en este lugar donde le comentaba de que tratábamos de probar el aparato, donde no existiera mucha interferencia radial, y esa es otra de las voces que se coló. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esta respuesta? Es de que el sentido es bastante frecuente, porque en muchos de los casos podemos escuchar ¿yo qué hago aquí?, o ¿dónde estoy?, o en el caso, en la primera psicofonía que decía cobarde, hay una voz de un niño que se cuela que dice ¿dónde estoy?, creo, algo así. O sea, Sí. denota una especie de incertidumbre, de no saben dónde están, ¿no? Es curioso que se repita en varios de este tipo de captaciones. Uh-huh. Bueno, pues vamos a darle paso, vamos a escucharla. Estaros atentos todos. Os recomendamos el uso de auriculares para captar. Por nosotros aquí escuchamos muy bien, muy nítido. Claro, en el estudio se escucha perfectamente. Sí. Pero en vuestras casas, para escuchar estas voces, os recomendamos que os pongáis auriculares y que estéis muy atentos. Porque a lo mejor, mira, descubrimos como antes que había 4 voces en vez de 3, ¿no? Vamos a escucharlo. Esta también se escucha perfectamente. Clarísimo. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Pero también es como, ¿no? Va subiendo y bajando. ¿Yo qué hago aquí?
al final la ralentizo justamente para confirmar de que no se trata de una pareidolia, porque sí articula las sílabas Sí. exactamente. Dice, ¿yo qué hago aquí? No es que nos pareció escuchar eso, ¿no? Entonces, esto, como te decía, pues es inquietante, ¿no? Recibir este tipo de mensajes, porque nos denotaría de que quien lo haya expresado, pues parece que no sabe dónde está, ¿no? O al menos en un lugar desconocido para él. Claro, muchas veces hablamos, ¿no?, de cuando alguien fallece, que está perdido, ¿no? O sea, se suele decir, ¿no? A lo mejor es que está perdido, Sí. todavía no encontró la luz, etcétera, etcétera. Y en este caso corroboraría que esta persona, pues a lo mejor está buscando eso, ¿no? Como que esas personas que se mueren de repente. Yo recuerdo una psicofonía que poníamos nosotros en un programa hace unos meses, en las que el señor se levantaba de la cama y se moría, ¿no? O sea, se murió ahí. Entonces, la hija, cuando llega a su casa, bueno, después de enterrarlo y todo esto, escuchan el contestador automático. Estamos hablando de un contestador automático que quedaba grabado, yo no sé si te acuerdas, que quedaba grabado el mensaje no en una cassette, sino en la operadora, ¿no? En este caso, Sí, bueno, una operadora claro. muy conocida. Y entonces la hija, cuando coge el teléfono, por si alguien había llamado, ¿no?, mientras está para dar el pésame o lo que sea, escucha que tienen un mensaje nuevo. Y cuando lo escucha, se escucha al padre decir, me levanté y se corta. Y casualmente esa llamada, claro, ella se pone en contacto con la compañía, le dicen, oye, esto es imposible, porque ¿a qué hora fue esto? Tal, y le dicen la hora, y coincidía con la hora en la que estaban ellas enterrando a su padre. Es una psicofonía, la pudimos haber traído, porque es una psicofonía muy interesante y que nos estaría diciendo que hay personas que se mueren tan bruscamente o tan de repente que se quedan como perdidas, ¿no? Como en el limbo, sin saber qué es lo que le pasó realmente. Y este señor, bueno, la explicación que se le dio, además creo que es una psicofonía que había captado Pedro Amorós. Creo que se la pasaron a Pedro Amorós. Y bueno, si lo tendremos aquí en el programa y que nos lo cuente él y que nos la traiga, porque es muy interesante. Y en este caso, claro, nos estaría verificando eso que muchos dicen, de que a veces, cuando falleces de una manera repentina, pues te quedas en un lugar que desconoces, ¿no? Y que eres consciente de que estás perdido. Y este hombre estaría perdido, claro. Claro, es que murió de una manera... Fue de repente, fue un rápido, infarto ¿no? fulminante. Entonces, claro. En ese momento, pues él dijo, ¿qué hago, no? Claro, pero lo curioso, Pedro, es que ¿por qué con los aparatos electrónicos y no con voz? Bueno, creo que la explicación estaría en que justamente como mencioné hace un momento, como no tienen aparato fonador, físicamente les es difícil por poder articular palabras, ¿no? Para que suene, para que cualquier oído lo pudiese escuchar, ¿no? Todo indicaría también de que los aparatos pueden ser manipulados, porque antiguamente se utilizaba las cintas magnetofónicas, ¿no? Que eran prácticamente impresiones electromagnéticas sobre una, ¿no?, una cinta un tipo de aleación metálica, ¿no? Pero antes que de eso había un micrófono, que es justamente el dispositivo que ayuda a transformar las vibraciones de las voces en energía eléctrica. Pero ellos, al no tener todo eso, la posibilidad de emitir una voz física, es mucho más factible, al parecer, que pueden utilizar los aparatos. Claro. Sí, sí. Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Pero si son espíritus antiguos, ellos no sabían nada de grabadoras. Parece que es algo involuntario e inconsciente. El solo hecho de ser seres de energía les podría permitir realizar esa acción, ¿no? De imprimir sus voces en un artefacto, sin saberlo, ¿no? En realidad. Claro. Y sin embargo, da la sensación de que es algo involuntario, es algo que a lo mejor ellos están diciendo muchas cosas, pero que solo se graba esa parte
y no saben ni siquiera ellos cómo se graba. Porque si no nos dirían muchas más cosas, ¿no? O sea, en el caso de ese contacto, tratarían de decírtelo, darte la mayor información posible. Claro, es posible que el poder del deseo de querer comunicarse de alguna manera actúa y influye en nuestros aparatos, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a poner ahora una que a mí me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, porque, dice, ¿por qué estoy aquí? Reversa, ¿no? Uh-huh. Esto me imagino que es alguna grabación que después pusisteis, a la forma inversa, ¿no? El sonido a la forma inversa. Así es. Las captaciones a veces presentan fenómenos extraños, ¿no? Que no tiene mucha lógica con la relación que tenemos nosotros en la reproducción de un sonido que va en un sentido. Entonces, aquí se captó una respuesta que no se entendía nada, pero sientes que están tratando de decir algo. Al momento de realizar la prueba, haces pruebas tanto ralentizando como acelerando, pero aquí lo que funcionó fue invertir el sonido. Ya antiguamente no, sino que la gran transcomunicadora Sonia Rinaldi también confirmó de que esto sucede al mencionar de que hay ciertas respuestas de que la mitad está en el sentido normal de la reproducción y la continuación de la respuesta está cuando lo pones en reversa, sobre la misma pista de grabación. Y eso es imposible de hacerse en este plano, ¿no? Claro. Vamos a escucharle y permaneced atentos porque de verdad que esto no tiene desperdicio, esta psicofonía. Atentos. Mierda. ¿Qué quieren que hagamos por ustedes? Es que se escucha, estoy aquí, ¿no? Pero claro, cuando suena a la inversa, ¿no? O sea, es curioso. Sí, sí. Y nuevamente una expresión de incertidumbre, igual que en el caso anterior. Claro, es que son muchos los que... Hay también una grabación de una niña que dice, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Que creo recordar que fue en el Palacio de Linares. Y también dice, de Germán de Argumosa, ¿sí? Claro. Y dice, ¿yo qué hago aquí? O sea, preguntando también, ¿no? Como, de repente me muero y ¿dónde estoy? ¿Qué sitio es este, no? Claro, para muchas personas, ¿no? que fallecen o que pasan a la otra dimensión, le digo yo, ¿no? Están en ese tránsito, ¿no? De no saber a dónde ir, ¿no? Es por eso que hay personas especializadas, ¿no? En llevarlas a la luz, digamos, ¿no? O llevarlas, pues, a que regresen a la fuente, digamos, ¿no? Entonces, hasta eso, pues, ellos están, ¿yo qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Y se hacen esas preguntas, ¿no? Claro, hay una psicofonía captada por Anabela Cardoso, que ella hace la pregunta ¿dónde estáis? Y le contestan en o río do tempo, el río del tiempo, ¿no? O sea, es desde donde supuestamente le hablan. Anabela Cardoso, que la tendremos aquí, ¿eh? Sí, la tendremos en directo, también para hablarnos de sus investigaciones, y hay cosas muy curiosas, muy curiosas. Yo fui testigo, Pedro, en la casa de Anabela Cardoso hace unos años, habíamos ido allí a cenar, y fui testigo de cómo un animal que ella tenía se ponía en contacto mediante la transcomunicación. Qué interesante. Y eso para mí fue impactante porque empezaron a sonar los aparatos, porque ella, bueno, tiene un laboratorio espectacular, y empezaron a sonar los aparatos y claro, yo como curioso le pregunté, ¿no? Porque ella se alborotó toda, ella fue allí, ¿no? Y dijo, están ahí. Y cuando llegamos allí le dijo que era Félix, ¿no? Y ella cogió y directamente se fue a su despacho y le digo yo a Carlos, ¿no? Venía Carlos Fernández
Y le digo, ¿quién es Félix? ¿No? Porque yo pensaba, ¿quién es Félix? Y cuando llegamos allí tenía un gatito que tenía 25 años y que se estaba muriendo y se llamaba Félix. Wow, Pero claro, y dices tú, Dios mío, pero es que hasta los animales. Y ella a mí me dijo, Eduardo, allí no somos nada, o sea, somos todos lo mismo, somos energía, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy impactante porque además se escuchó con mucha nitidez, ¿no? A ver si ese día, si la grabó, a ver si ese día trae esa grabación, porque me pareció algo, o sea, desconcertante, ¿no? Al principio dije yo, bueno, esto no puede ser, esto lo tienen preparado para asustarme, pero realmente eso lo vi, o sea, fui testigo de ello, ¿no? Claro. Y testigo involuntario, estábamos cenando y nada más, o sea, no estábamos, ni estaba pendiente de lo que tenía, ¿no? En el piso de arriba, y sin embargo, pues ocurrió así, ¿no? Son voces que no sabemos de dónde vienen realmente. El ejemplo que pusiste, el anterior, de la respuesta que recibió Anabela Cardoso sobre el río del tiempo, ¿no? Interesante porque también el matrimonio Hartzister de Luxemburgo, que también eran unos transcomunicadores muy conocidos, no solamente recibieron voces o mensajes completos, sino que también recepcionaron muchas psicoimágenes a través de diferentes medios, ¿no? Entre ellos estaba inclusive el fax. Sí. Pero algunas de sus comunicaciones llegaron, bueno, en varias comunicaciones sucesivas, parece que era un espíritu que siempre les daba esa información, como que les comentó de que los fallecidos, al momento de trascender, van a un planeta llamado Marduk, y que para purificar primero digamos, su cuerpo astral, se bañaban en un río llamado Río de la Eternidad. Inclusive recibieron fotos de ese río y personajes del antiguos del siglo XIX aparecían bañándose en ese río, ¿no? Impresionante. Es que es curioso, y tal vez exista ese lugar. Claro. Claro. Imagínate, o sea, si se pudo fotografiar. No sabemos dónde está, pero posiblemente ese lugar exista, ¿no? Y a lo mejor sea el mismo lugar al que se refiere, ¿no? El río do Tempo. Pero qué coincidencia, ¿no? Dos ríos. Yo os puedo... De repente es el mismo. Yo os puedo decir que yo escuché grabaciones con Anabela Cardoso, que de verdad, si las trae, porque son muchas de ellas inéditas, ¿no? Que nunca las puso, porque, como decía ella, ¿y para qué voy a poner todo esto? Y decía yo, Dios mío, es que tienes un material aquí que esto vale su peso en oro, ¿no? Y grabaciones con grandes investigadores, pero grandísimos investigadores, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Portugal también, en Francia, alucinantes. Pero eso incluso grabaciones en las que le hablan en diferentes idiomas. Por ejemplo, Anabela, no sé si sabes, Pedro, que Anabela habla 9 idiomas. Anabela fue cónsul, ¿no? En varios países. Y habla a la perfección 9 idiomas. Y ella preguntándole en diferentes idiomas y la voz contestándole en el idioma que ella le preguntaba. Incluso le preguntó en portugués y le contestaron en portugués, ¿no? Porque ella es portuguesa. Y hay una grabación que ella tiene en la que cuando ella habla reconoce la voz de su padre, que la llama por el nombre de pila de cuando ella era niña. Es decir, ¿quién puede saber eso? Claro. Porque yo le decía, pero Anabela, ¿y no puede ser que esto funcione, digamos, como un walkie-talkie? ¿No? Y me decía, bueno, primero que esto no emite, recepciona nada más. Así es. Y segundo, me decía que es que así me llamaba mi padre hace muchos años, cuando yo era niña. Y eso es algo que imagínate, aunque yo esté hablando por un walkie-talkie, en 500 kilómetros a la redonda nadie va a saber quién soy yo y me va a llamar por mi nombre de pila de cuando yo era niño, ¿no? Entonces, son grabaciones que no sabemos el origen, pero que tienen que tener un origen que más bien de ese lado, ¿no? De un lado que nosotros desconocemos. Pedro, ya estamos terminando, faltan 5 minutos, pero yo quiero
no me quiero ir porque tenemos muchísimas más que ya nos contarás en un próximo programa, pero tenemos una que también es reversa y dice el espíritu. Es que esta a mí me sorprendió, ya veréis. ¿Nos cuentas cómo fue esta? Bueno, este fue captado en otro lugar, fue en una casa en donde también ocurrían fenómenos y aparentemente había un espíritu allí negativo, probablemente enviado por algún tipo de trabajo de hechicería, y la familia lo llamaba así, como el espíritu. Entonces este espíritu como que pretendía pues sembrar ahí el temor, ¿no? En esta casa. Cuando fuimos, hemos intentado hacer contacto y lo que captamos fue igualmente en reversa, algo que no se entiende, ¿no? Y después cuando se le pregunta cuál es su nombre, que me parece, cuando se pone en reversa, claramente se escucha el espíritu. Ahora, es raro que un espíritu te diga yo soy el espíritu, ¿no? Claro. Aparentemente ellos asumen la posición que tú les das. Y mientras más temor o más miedo en caso de espíritus negativos. Si la familia, yo estoy seguro que si la familia pensaba que era un demonio, la respuesta iba a ser la misma, ¿no? Porque Sí, claro. ellos quieren asumir. Es una forma de darles poder, ¿no? Entonces, ese fue el caso del audio que viene a continuación. Pues vamos a escucharlo. ¿Puedes repetir tu nombre? El espíritu. Es que lo dice claramente. El espíritu, sí. O sea, cuando lo pones, cuando la grabación sale normal, ¿no? Lo que sería lo lógico, ahí no... Bueno, parecen unos ruidos. Dices tú, bueno, estos son unos ruidos, se colaron unos ruidos. No, pero se llega a entender, ¿eh? El espíritu. Después, claro, cuando le dan la inversa, ahí perfectamente, el espíritu, aparte la voz de un hombre. Sí, sí. Es como que alucinante. también el hombre, ¿no? Supiera de que a él lo llaman el espíritu, ¿no? Sí. Y que él lo asume, soy el espíritu, ¿no? Es que es una pasada, de verdad que es una pasada, yo estoy alucinando. Me parece alucinante, Pedro, esto que nos has traído esta noche. Yo quiero darte las gracias, quiero invitarte, bueno, estarás más veces con nosotros porque haces un gran trabajo, llevas hecho un gran trabajo muchísimos años, no me equivoco cuando digo que eres el mejor investigador de Latinoamérica y te voy a llamar maestro, porque para mí eres un maestro. El nivel de maestro para mí es a esas personas que hacen su trabajo seriamente, con pasión y que desde el punto de vista lógico siempre. Porque yo creo que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Primero tienes que ser escéptico y decir, bueno, esto a mí no me pudo haber pasado. Después, claro, cuando tienes los resultados dices, sí, me pasó. Claro, y las pruebas, ¿no? Claro. No, bueno, muchas gracias por tus palabras, pero yo creo que en estos temas todos somos aprendices en realidad, porque no sabemos ni el 1% de lo que realmente envuelve este mundo etéreo del cual conocemos muy poco y que nos basamos en la información fraccionada que nos llegan, ¿no? Tal vez nos ayuden un poco los medios, que les pueden dar una información un poco más completa, ¿no? Pero es difícil llegar a entenderlo plenamente, a menos que estuviéramos en el otro lado también. Esperemos que tardemos mucho en llegar al otro lado, pero bueno, el primero que se vaya que venga a decírselo al otro, que se lo cuente, por lo menos para tener esa información. Así quedamos todos. Así quedamos todos. Bueno, pues Pedro Noguchi, maestro nuevamente. Podéis ver a Pedro Noguchi, bueno, tenéis un canal también de Dharma en YouTube. Y Paradigma. Sí, nos pueden buscar en YouTube como Dharma Paranormal, que es un canal donde publicamos nuestras investigaciones, y nuestro programa Paradigma Cero, que lo emitimos todos los viernes a las 9 de la noche, hora de Perú, ¿no? Pero que los que recién ingresen pueden ver ahí todos los videos que han quedado grabados, que son cerca de más de 200 videos, ¿no? Sí. Pues ya saben, Paradigma Cero en YouTube y el grupo Dharma. Entrad en su canal, suscribíos y todas las semanas tendréis, bueno, todas las semanas tienen 2 programas.
el de miembros y el de los viernes. Sí. 3 programas en realidad. 3 Claro. programas, porque después, claro, tenéis también la historia. Menuda voz tiene Emilio. Un saludo para Emilio. Menuda voz tiene Emilio. Y bueno, que nosotros estaremos pendientes. Mañana también emitimos, hacemos debate. Mañana el debate. Y al terminar del debate estaremos, que se emitirá también en Acércate Radio en directo y en YouTube. Y lo haremos con Carlos Gabriel Fernández, Jorge Ayala y Juan Carlos Blanco. Maestro, muy buenas noches. Nos vemos en un próximo programa. Buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación y el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Y para todos vosotros, daros las gracias, deciros que nos habéis convertido en líderes de esta semana, líderes de emisión, líderes respecto al resto de los programas. Para nosotros es un lujo el poder decir que España y Perú son los 2 primeros puestos en la audiencia, porque demuestra que nos apoyan, ¿no? Nuestra gente, nuestros amigos, y vosotros que sois nuestros nuevos amigos de Colombia. A ver, voy a repetirlo: España, Perú, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Japón, Reino Unido, Ecuador y Uruguay. Seguramente ahora mismo pues estén desde más países, seguro. Sí, Estoy convencido. Daros las gracias por acompañarnos. Os vamos a dejar con un programa de un gran maestro también del misterio, que es el doctor Miguel Ángel Pertierre y la Rueda del Misterio, hablando de los entresijos de la realidad mixta. Hasta entonces, bueno, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, 12 de la noche en España, 5 de la madrugada en Perú, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer el cálculo. Buenas noches, gracias, gracias y gracias. Chao. Código Enigma Radio.